a Noticias Notijurídicas. El día de hoy les traemos un tema de actualidad como lo es la responsabilidad médica en materia de COVID-19. Para empezar a estudiar la responsabilidad médica es necesario exponer que en nuestro país la jurisprudencia nacional ha adoptado que por regla general la obligación de los profesionales médicos es de medio. Bien lo dice el artículo 104 de la Ley 1438/2011, señalando que la relación que existe entre el profesional de la salud y el usuario genera una obligación de medio basada en la competencia profesional. El médico se compromete entonces a aplicar todos los medios que consagra la ciencia médica al servicio de un fin, que es curar al enfermo, pero no se obliga necesariamente a obtener dicho fin. Si bien la gran mayoría habla de que por regla general estamos frente a obligaciones de medio, existen casos en los cuales al médico se le exige cumplir obligaciones de resultado. Y respecto a estos casos, pues se presumirá la culpa del médico y se deberá probar la causa extraña. La Corte Suprema ha manejado un principio considerando de que los médicos en materia de responsabilidad médica, pues el médico si se obliga a hacer una obligación de resultado, pues este se presumirá culpable y se tendrá que indemnizar a la víctima a menos que se pruebe fuerza mayor, caso fortuito o la culpa exclusiva de la víctima. En materia de responsabilidad médica, la culpa está definida como aquella culpa que el profesional de la medicina comete infringiendo las reglas que regulan el funcionamiento de la misma, que es la lex artis o la lex artis ad hoc. Entonces, es necesario decir que en la doctrina pues se ha aplicado que en responsabilidad médica se va a tener en cuenta la culpa en relación a la impericia, a la imprudencia y a la negligencia. Con esto damos un marco general de lo que es la responsabilidad médica en Colombia y los invitamos a pasar a la sección médica. Nos acompaña la doctora Catalina Garcés desde Medellín. Los dejamos desde el estudio. Muchas gracias. Gracias, María José, por el espacio que nos brindas para hablar sobre el coronavirus. Mi nombre es Catalina Garcés Suárez, soy médico internista de la Fundación Valle de Lili de la ciudad de Medellín y el día de hoy vamos a hablar sobre el COVID-19. El COVID-19 es un virus que surge periódicamente en diferentes áreas del mundo y que se ha caracterizado por la infección que produce en la parte respiratoria aguda. Esto quiere decir que entre los síntomas podemos encontrar que nos puede dar una gripa común y corriente. Dentro de los síntomas que nos pueden dar con el COVID-19 está mocos, sentir dolor de cabeza, sentir un poquito de fatiga en todo el cuerpo, tener tos un poquito seca y en algunos casos cuando el virus se agrava podemos encontrar diarrea, podemos encontrar vómito, podemos encontrar que el paciente sufre de que no siente el olfato, no tiene olfato y de que no le sabe nada la comida. La infección del coronavirus se produce cuando una persona tose. Al toser, estas partículas que salen de nuestro cuerpo, que se expulsan de nuestro cuerpo, se pueden transmitir y se puede contagiar a la otra persona que esté cerca de nosotros. Es por eso que es fundamental el uso del tapabocas. ¿A quiénes afecta el coronavirus y cuáles son sus síntomas? Pues bueno, los síntomas ya los dije, pero afecta a toda la población. De hecho, aquí en Colombia hemos tenido muy pocos casos de menores de edad que han tenido o han padecido de este coronavirus. Sin embargo, en las personas de 55 años de edad, quienes tienden a padecer de enfermedades crónicas como la diabetes, el asma y la hipertensión, estos pacientes tienden a tener un poquito más agravado el coronavirus por el hecho de sufrir de estas enfermedades. ¿Cómo prevenir el virus? Es muy fácil, haciendo uso adecuado de los antibacteriales, de los tapabocas y mantener el aislamiento más o menos de 2 metros de distancia. Compañeros y televidentes, en la tarde de hoy queremos hacerles caer en cuenta de la importancia que el COVID-19 ha tenido en nuestro país.
Como bien sabemos, en países como Italia y España, el COVID-19 llegó en un momento inesperado y como consecuencia de ello, el sistema de salud tuvo un colapso total, en donde, como sabemos, miles de personas perdieron la vida en esta batalla contra el virus. Es por eso que surgen preguntas tales como ¿qué pasa en estos países donde el sistema de salud colapsa en cuanto a la responsabilidad civil que se le puede atribuir a las personas que incumplen con las medidas de protección otorgadas por el gobierno? ¿Será que es posible en estos países, Italia y España, otorgarle culpa tanto a los pacientes como a los médicos por haber generado que la curva creciera tan rápido? Es por ello que creemos que justamente el Gobierno Nacional Colombiano decidió emitir varios comunicados en donde regulan tanto las medidas de protección que debemos tener, tales como el uso de tapabocas y el distanciamiento social, y a su vez las medidas que en los centros hospitalarios se tenían que tener en el momento de atender pacientes con tal de que la curva no incremente. Lo anterior nos lleva a entender el por qué en julio del 2020 el Ministerio de Salud emite un comunicado en el cual se dan los lineamientos que deben seguir los centros hospitalarios y los médicos para darle tratamiento a los pacientes COVID, ya que como sabemos hay pacientes sintomáticos y asintomáticos. Entonces en el presente documento se indica qué pacientes se quedan hospitalizados, qué pacientes se quedan hospitalizados en UCI y qué pacientes se quedan en casa con tratamiento. Además de ello se expresan qué tipo de procedimiento se debe utilizar en cada paciente, teniendo en cuenta si el paciente tiene enfermedades de base que puedan agravar la situación o de igual forma la edad que tiene cada paciente. Lo anterior con fin de que la curva no crezca tanto como lo hizo en países como Italia y España. De igual forma, de esto podemos entender que la responsabilidad civil que se puede desprender de los centros médicos va a disminuir un poco, ya que, como bien sabemos, cada uno debe seguir los lineamientos estrictamente requeridos por el Ministerio de Salud para evitar que las enfermedades nosocomiales, en este caso el COVID-19, no incrementen. Y a continuación, televidentes, los dejamos con la siguiente urna virtual. ¿Cree usted que existe una relación causal entre el no debido cuidado y la propagación del virus? ¿Se puede imputar culpa a quien infringe las recomendaciones dadas por el Gobierno Nacional? Esperamos su respuesta y más adelante la resolveremos. A continuación nos vamos a estudio con María José Ángel. En la sección jurídica es importante aclarar que el tema del COVID-19 es un tema nuevo. Es por esto que se compara con otro tipo de enfermedades que, si bien no son iguales, son parecidas. Se trae entonces una sentencia del Tribunal Superior de Cartagena en relación a la pandemia de la influenza H1N1. Y se trae porque ambas enfermedades son enfermedades respiratorias provocadas por virus diferentes. Tienen similitudes en cuanto a los síntomas respecto a tos seca, dificultad para respirar, fatiga y fiebre. Y algunas diferencias, como por ejemplo que el COVID-19, además de los síntomas que ya mencioné, puede perder el gusto y el olfato, y en el COVID-19 los síntomas se demoran en aparecer más que en la influenza. Respecto a la sentencia, es del señor Marlon Tovar Rodríguez, actuando en nombre propio y a favor de su hija. Demandan por responsabilidad civil médica a la Clínica del Mar por el fallecimiento de su compañera permanente y madre de la menor. Por lo tanto, los hechos que fundamentan esta demanda es que la señora Marta ingresó a la IPS el 27 de julio de 2009 por presentar tensión elevada y hematomas, al parecer relacionada por su embarazo, y fue ubicada con pacientes que tenían problemas respiratorios. Producto de este error, el 7 de agosto volvió de nuevo a la Clínica del Mar con cuadro gripal y fiebre de 3 días de evolución. Entonces ella fue dada de alta a pesar de ser una paciente con alto riesgo de contraer la influenza H1N1 al tenor de las circulares 23 y 24 de abril de 2009 del Gobierno Nacional. Regresó a la clínica el 10 de agosto y fue diagnosticada con infección respiratoria y a pesar de que presentaba esos síntomas, la volvieron a dar de alta. El 11 de agosto vuelve a la clínica y de nuevo le dicen que es un cuadro gripal. Por lo tanto, pues omiten hacerle alguna prueba de la influenza y le dan salida. El 12 de agosto, la señora Marta se dirige a otra clínica, la clínica Crecer, en donde, previa inducción del parto para salvar a su descendiente, fallece por el virus H1N1. Entonces, ¿qué dice la sentencia del tribunal? Dijo que se cumplían los presupuestos procesales y se estaba dando ante la existencia
de una responsabilidad médica extracontractual en razón a que quienes eran los demandantes eran los terceros, es decir, se configuró este tipo de responsabilidad. Segundo, se halló cumplido los requisitos de la responsabilidad civil solicitada, en tanto se configuró el daño solicitado producto del fallecimiento de la paciente tras contraer el virus de la influenza H1N1. En cuanto a la culpa por la inadecuada atención en la clínica Cartagena del Mar, pues a pesar del ingreso por la enfermera en tres oportunidades, según pues cuenta la historia clínica, siempre fue egresada con un diagnóstico de un resfriado común. Entonces el nexo que se presenta aquí es que debido a la pandemia desatada por el virus, pues el ministerio expidió, como se dijo anteriormente, unas circulares donde habían personas que eran posibles portadoras de este virus y pues la clínica evidentemente fue negligente. Y por último, se falló a favor de los demandantes. Es así como ahora le voy a dar paso a la abogada Catalina Beruti desde Jamundí para que continúe con este tema de enfermedades en relación al COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Ahora vamos a referirnos a una sentencia de casación de la Corte Suprema de Justicia en Sala Civil del año 2019 sobre las infecciones nosocomiales, ahora llamadas IAAS, infecciones asociadas a la atención en salud. Vamos a resumir un poco los hechos para contextualizar. Se trata de un soldado que al estar en servicio pisa una mina antipersonal en el 2004. Días después es dado de alta y presenta un dolor abdominal muy fuerte, siendo ingresado de nuevo en el hospital para realizarle una intervención quirúrgica. Encuentran torsión en el intestino, lo cual impedía la circulación de la materia fecal. Es importante destacar que se le informó sobre los riesgos de la cirugía y tanto él como su madre dieron el consentimiento de la operación. Dentro de estos riesgos estaba el sangrado, las colecciones de pus, absceso y laceraciones. Durante la intervención se presentó un incidente denominado laceración accidental de 0.8 centímetros, por lo cual se le originó una infección, pues empezó a salir por la herida materia, diagnosticándole peritonitis fecal aguda. Posteriormente calificaron una neumonía nosocomial tardía derivada de la estancia en el medio intrahospitalario. Infección nosocomial o infección asociada a la atención en salud, según la OMS, son infecciones contraídas por un paciente durante su tratamiento en un hospital o centro sanitario y que dicho paciente no tenía en el momento del ingreso. Por otra parte, la sentencia del tribunal entra a analizar 3 puntos. El primero, si la laceración obedeció a un error cometido por el médico. 2, si es atribuible a culpa del médico la filtración de la sutura. Y 3, si el hospital cumplió con las obligaciones de seguridad a su cargo. Es importante mencionar que las obligaciones de los médicos son de medio, es decir, deben obrar con diligencia y todo en pro de la mejoría del paciente. Mientras que las obligaciones del hospital corresponden a las de seguridad, es decir, debe preservar la salud y bienes del contratante, es decir, el paciente. Los médicos, según el artículo 15 de la Ley 23 del 1981, deben pedir consentimiento a su paciente para aplicar los tratamientos y procedimientos que consideren indispensable y que pueden afectarlo física y psíquicamente con la explicación, además, anticipada de las consecuencias. Además, la responsabilidad del médico no va más allá del riesgo previsto, del cual advertirá al paciente o a sus familiares y allegados, liberando al médico de responsabilidad por alguno de estos riesgos, si no hay culpa de su parte claramente. Y como en este caso la laceración hace parte de esos riesgos, se absuelve al médico. Mientras que la obligación del hospital, al derivarse de un contrato con el paciente, según la sentencia CS003 de 1993, asume el compromiso de evitar que éste sufra cualquier accidente, obligación de la cual solo puede exonerarse demostrando el deterioro en la salud se debió a una causa extraña. Por otra parte, en sentencia del 29 de agosto del 2013, proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera del Consejo de Estado, se considera que ese tipo de infecciones no pueden ser calificadas como casos fortuitos porque no son ajenas a la prestación del servicio público de salud. Constituyen más bien un riesgo que se puede servir como factor para atribuir jurídicamente la responsabilidad a la administración, es decir, al hospital. Por otra parte, en caso de no tener un dictamen serio y fundamentado que establezca o niegue la relación causal, se puede acudir a la res ipsa loquitur en casos donde la presunta culpa médica sea la única causa de muerte. Pero, como no es el caso acá, cuando se desconozca la causa de la muerte y haya varias causas posibles para explicarla, no es posible aplicar esta ley.
y desechar el resto de las posibilidades. Por otra parte, hay una diferenciación en la clasificación de la obligación del hospital. Citando la sentencia CS003 del 93, entre si es de resultado o de medios, siendo la Corte quien explica que será de resultado cuando el paciente no participe activamente en la producción del daño, mientras que si sucede lo contrario, al hospital solo le es exigible una conducta diligente y apropiada, donde se demuestre que el daño no se debe a su negligencia, imprudencia o impericia de su parte. Pero se da una aclaración de voto por parte del magistrado Ariel, donde expresa que no es posible clasificar la obligación de seguridad tanto de resultado como de medios. Expresa que esta obligación siempre será de resultado, pues corresponde al hospital mantener las condiciones óptimas de higiene para el no contagio o deterioro de la salud de los pacientes. Y si esto ocurre, se debe a que el hospital falló en mantener alguna de esas condiciones y por tanto se le debe condenar, a menos de que se logre probar que la causa de exoneración de responsabilidad corresponde a la causa extraña o a la culpa exclusiva de la víctima. Finalmente, la defensa del hospital alega que el paciente murió de tromboembolismo pulmonar masivo, que es una causa de muerte súbita. Pero al hacer el análisis de peritos, testigos y de historia clínica, la Corte decide no casar la sentencia y condenar al hospital a pagar los perjuicios a la familia del paciente por descuidarlo, sabiendo que tenía infección respiratoria que debía controlarse a tiempo y no se atendió. Muchas gracias y ahora los dejo con la doctora Catalina Garcés, quien es médico internista de la Fundación Valle del Lili y en estos momentos se encuentra en Medellín. Ella les va a hablar sobre una sentencia del Consejo de Estado relacionada con la responsabilidad médica estatal. Que estén muy bien. Así es, Catalina, muchísimas gracias por el espacio. Aquí en esta sección vamos a hablar sobre una sentencia muy interesante, una sentencia del Consejo de Estado, en donde se alega una acción de reparación directa en una apelación. Resulta que la demandante, Shirley Johanna, tenía un embarazo de alto riesgo. Dio a luz y después de haber dado a luz tuvo un problema que fue que se le infectó la herida de la cesárea. Entonces ella dice que existió una falla en el servicio, en el centro hospitalario y que eso produjo un daño antijurídico, por lo cual está alegando una indemnización. El primer criterio a mencionar es la responsabilidad del Estado. En este caso, por tratarse de una entidad pública, como lo es el centro hospitalario, que vamos a omitir el nombre, la falla en el servicio hace que el administrado, que es la demandante Shirley Johanna, tenga la posibilidad de demandar por lo que está alegando en este caso la sentencia. Es decir, el artículo 90 de nuestra Constitución Política hace referencia a esa responsabilidad extracontractual que se deriva del Estado, que, como les decía, tiene como fundamento determinar el daño antijurídico que se está produciendo, en este caso de la señora Shirley. El daño antijurídico que hacemos referencia en este caso es que la sutura de la cesárea se infectó, es decir, la señora, estando bajo el cuidado de este centro hospitalario, contrajo una infección nosocomial. Esa infección nosocomial no se pudo controlar, por el contrario, se agravó. Y solamente lo que podían hacer los médicos era extraerle todo el útero a la paciente, que tenía 17 años de edad, y como consecuencia de esto es que ya no pudiera tener más hijos, que quedara sin esta parte que ayuda a la reproducción. Entonces por eso se alega que el daño antijurídico es que la menor de edad en ese entonces ya no va a poder ser más madre. Como les mencionaba anteriormente, la responsabilidad médica hace referencia a que hubo una falla en el servicio que fue prestado por el centro hospitalario a la demandante Shirley Johanna. Es decir, la imputación en la responsabilidad médica es esta, la falla del servicio que fue debidamente probada por la demandante y que la sala acredita plenamente que gracias a eso se produjo el daño antijurídico que también les contaba anteriormente,
Y por eso es que esta segunda instancia sí tuvo sus frutos, ya que en la primera instancia a la demandante le negaron todas y cada una de sus pretensiones. En esta sí obtuvo la debida indemnización por parte del centro hospitalario, debido a que por la falla del servicio médico se pudo haber evitado la esterilización que se produjo a causa de la negligencia con la que actuó el centro hospitalario al no socorrer de manera correcta a la demandante. Ella alegaba que no se hizo el procedimiento correcto para que ella pudiera aliviarse de esta infección que contrajo también en el mismo centro médico y que de la misma manera no lo hicieron de manera eficaz. Es por eso que la situación se agravó y la consecuencia de todo esto es que la madre sea estéril. Así entonces podemos ver otro caso de responsabilidad médica. En este caso no tenemos responsabilidad médica a causa de COVID porque todavía es un tema muy reciente, pero con estas infecciones nosocomiales que son tan comunes cuando nos encontramos en hospitalización, quisimos traerles para que ustedes se dieran cuenta de la gravedad del asunto. Muchísimas gracias. Y en la tarde de hoy tenemos a un invitado especial, el doctor Andrés Sandoval, quien es el secretario de Salud del municipio de Jamundí. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Catalina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, entonces tenemos una pregunta, la cual es ¿cómo ha afectado el COVID-19 al sector salud en Jamundí? Bueno, lo primero que hay que decir es que la COVID-19 ha disminuido la facturación del hospital piloto, lo cual lo ha colocado en una situación de emergencia con respecto a la facturación y a la liquidez. Y adicionalmente los pacientes con tantos rumores de que se hace el cartel de COVID, de que la negligencia médica, en algunos casos al llegar a los servicios hospitalarios las personas simplemente se abstienen de decir o le dicen al médico que no los atienda, que no es COVID, que por favor entienda que estas personas, las familiares no tienen COVID y se niegan a recibir un tratamiento adecuado para esta enfermedad. Entonces es un problema más bien de lo que es, no de negligencia médica, sino de parte de los usuarios a la hora de aceptar el tratamiento. Ok, ¿y han recibido casos de negligencia médica o de infecciones adquiridas intrahospitalariamente, especialmente relacionadas con el COVID? En Jamundí, ese tipo de infecciones, ese tipo de casos no los hemos tenido, sin embargo sí hemos tenido algunos casos de presunta negligencia médica con respecto a la certificación o al manejo de las personas con casos posibles o sospechosos de COVID. Eso nos ha, hemos podido avanzar, hemos podido hacer mejoras técnicas con respecto a los procedimientos, pero en un principio, cuando recién empezaba, como todo estaba nuevo, teníamos ese tipo de casos de presunta negligencia que pudimos resolver con capacitaciones y adaptaciones a la norma. Ok, doctor, muchísimas gracias por su espacio, gracias por responder nuestras preguntas. Y ahora damos paso a Isabela Sarmiento, quien tiene una entrevista con un cirujano pediatra para que nos cuente su experiencia con relación al COVID-19 en el medio intrahospitalario. Buenas tardes, televidentes y compañeros en estudio. La tarde de hoy tenemos un invitado especial, el doctor Guillermo Sarmiento, quien hoy nos aclarará unas dudas sobre el COVID-19 y la responsabilidad que esta puede implicar. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Sarmiento, soy cirujano pediatra. Trabajo en varias clínicas de Cali y hemos sido bastante afectados durante esta pandemia debido a múltiples cambios que hemos tenido que hacer en nuestro tipo de atención. Bueno, la primera pregunta que tenemos para usted el día de hoy es ¿qué tipo de medidas se le exige por parte de los médicos al momento de atender un paciente? Inicialmente era muy difícil establecer hasta qué punto podíamos nosotros intervenir pacientes con COVID o sospechosos de COVID, pero a medida que ha transcurrido la pandemia, después de la etapa de mitigación, ya se empiezan a considerar todos los pacientes como posibles contagios, así no tengan síntomas, por el grupo de pacientes asintomáticos que son contagiantes también.
Entonces, en ese sentido, hemos tenido que adoptar una posición un poco más defensiva desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista médico-legal para evitar vernos involucrados en situaciones en las cuales se nos pueda asignar la culpa de transmitir a pacientes sanos la infección por COVID. ¿Tienen algún tipo de mecanismo o algún papel que tengan que llenar tanto ustedes como los pacientes al momento de ser atendidos? Dependiendo del sitio geográfico, dependiendo de la disponibilidad de recursos, hay clínicas en las cuales se les toman las pruebas rápidas para atender al paciente antes de ser intervenidos quirúrgicamente, que es mi caso. Y siempre que ingresan, los pacientes tienen que llenar un consentimiento informado, el cual ha variado. Anteriormente se incluían, digamos, situaciones directamente relacionadas con su padecimiento, con su enfermedad, pero ya ahora todos estos consentimientos llevan un segmento en el cual se especifica del momento histórico que se está viviendo, en el cual la pandemia es algo que no podemos evitar tocar, y se les advierte de que la posibilidad de contagio existe, así sea atendido por personal médico y paramédico asintomático, así como también nosotros aceptamos la posibilidad de que seamos contaminados por pacientes que han sido asintomáticos y que en ese momento puedan estar padeciendo el virus. Y por último, queremos preguntarle si usted cree que es posible imputarle culpa a quien no tenga los debidos cuidados en cuanto al distanciamiento social y el uso de tapabocas. Yo creo que si se hace un tipo de consentimiento y una prestación de atención muy clara, los pacientes y los médicos debemos ser muy responsables en este sentido, y digamos que el papel vital lo tiene la historia clínica, en la cual el médico consigna exactamente la entrevista que hace al paciente dirigida a su enfermedad o a su padecimiento actual, y también dirigida a encontrar síntomas asociados con el COVID. Por darles un ejemplo, en mi caso yo soy cirujano y tendría que preguntar cosas relacionadas con la cirugía que deba practicarle o no a mi paciente, pero además de eso también le debo hacer preguntas como si han tenido síntomas respiratorios, si han tenido fiebre, si han tenido trastornos en el olfato o en el gusto, con el fin de que esa situación quede clara y con el fin de protegerme. Entonces, si alguna de las situaciones que se advierten en la historia clínica se muestra que se ha incurrido en falsedad, yo creo que sí sería una posibilidad de inculpar, así como a varios colegas se les ha solicitado por parte de personal de pacientes enfermos que no se los catalogue, no se los diagnostique, porque van a tener, digamos, cierto tipo de estigmatización por parte de su familia o de la sociedad en la cual ellos se desempeñan. Se les ha pedido el favor de que no manifiesten que son positivos. Pues se está incurriendo también en un acto ilegal. Entonces yo creo que todo esto estaría relacionado desde el punto de vista legal en cuanto a la falsedad en el documento que es la historia clínica. Doctor Guillermo, muchas gracias por atender esta consulta el día de hoy. Que tenga mucha suerte. Muchas gracias y todos cuídense, por favor. Televidentes y compañeras, luego de haber realizado la entrevista al doctor Guillermo Sarmiento, podemos llegar a la conclusión de que efectivamente hoy en día existe la posibilidad de imputarle culpa a quien no tenga los debidos cuidados en cuanto al COVID-19, ya que, como bien sabemos, el gobierno nacional se ha encargado de emitir a toda la población colombiana los debidos cuidados que se debe tener, tales como el uso de tapabocas y distanciamiento social, que son base para el momento en el que un paciente se encuentre en una clínica y vaya a ser atendido, o en su caso vaya a tener una cirugía. Esperamos que hayan disfrutado de esta nota, nos despedimos y los dejamos en estudio. Esto fue Noticias Notijurídicas, los dejamos con Pasión de Gavilanes. ¡Chao!